A diferencia del Mundial de Clubes, en el que Xabi Alonso todavía no contaba con su plantilla completa entre jugadores lesionados, los fichajes que aún no se habían incorporado y sobre todo los veteranos que ya iban de salida, como el caso de Luka Modric y de Lucas Vázquez. Bueno, ahora sí el técnico del Real Madrid cuenta con su plantilla completa. Ya empezamos a ver en los primeros entrenamientos cómo empieza a darle su mano. Si bien ya en el Mundial de Clubes vimos algún adelanto, bueno, ahora sí podemos hablar de que empieza la era Xabi Alonso y en este video voy a analizar los 4 pilares fundamentales en los que el Real Madrid empieza a preparar la próxima temporada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Ya Xabi Alonso se puede decir que es el entrenador en propiedad del Real Madrid. Es cierto que en el Mundial de Clubes una buena actuación del Real Madrid, con excepción de ese último partido en semifinales ante el Paris Saint-Germain, pero a lo largo de este torneo, en esos 6 partidos que el equipo disputó, contándolos de la primera fase, y luego las eliminatorias ante el Borussia Dortmund y la Juventus. Ya vimos pinceladas y lo analicé aquí en el canal de lo que piensa Xabi Alonso, pero ahora sí podemos decir que ya con la llegada, por ejemplo, de Carreras, que va a tapar ese boquete que había en el lateral izquierdo, la incorporación de los lesionados, sobre todo de Carvajal y de Militao, 2 pilares fundamentales de la defensa que apenas los vimos en en el segundo tiempo de ese último partido contra el Paris Saint-Germain. Bueno, ya también se cuenta con el regreso, por ejemplo, de David Álava, porque puede ser importante si se recupera de su lesión, el caso también de Camavinga en el centro del campo, por supuesto fichajes como el de Franco Mastantuono, que próximamente se va a incorporar al equipo cuando cumpla los 18 años, así que ya podemos decir que Xabi Alonso va a darle su mano completa, insisto, si bien vimos adelantos en el Mundial de Clubes, pero ahora sí que empieza su era y por eso quiero analizar los 4 pilares fundamentales. Y quiero comenzar por la táctica, ese aspecto que es prácticamente el más importante en el libro de Xabi Alonso, porque es un entrenador que, bueno, desde su época de jugador como centrocampista del Real Madrid, entre otros equipos, ya lo veíamos que era prácticamente un entrenador dentro del terreno de juego. Bueno, también lo es desde el banquillo y lo vimos en el Bayer Leverkusen, esa etapa exitosa que fue la que antecedió a su llegada al Real Madrid. Y bueno, ya empezamos a ver, como digo, en el Mundial de Clubes vimos algunas pinceladas con ese equipo muy táctico que quiere Xabi Alonso. Y más allá de que vamos a ver al equipo en ocasiones con 3 centrales, incluso la posición polivalente Tchouaméni entre el eje de la defensa y la primera línea de centrocampistas, o una línea de 4 un poco más tradicional, lo que venía jugando el equipo, por ejemplo, en la era de Carlo Ancelotti. Más allá de los números y de un sistema táctico numérico, bueno, lo importante va a ser en primer lugar la polivalencia. Xabi Alonso no quiere jugadores tan posicionales, sino que ocupen diversos roles dentro del campo, que al final es lo que a él le importa, los roles de sus jugadores dentro del campo. Así podemos ver, yo estoy convencido de que, por ejemplo, se tiene 2 laterales de primer nivel. Dani Carvajal, que bueno, afortunadamente ya ha recuperado de su lesión, sin duda el gran capitán, es un pilar fundamental de este equipo, pero también la llegada de Trent Alexander-Arnold, bueno, va a permitirle a Xabi Alonso contar con 2 jugadores top en ese lateral derecho y estoy convencido de que en algún momento podemos ver a los dos en el campo. Por ejemplo, Carvajal puede ser un central en defensa de 3, mientras que Alexander Arnold, más rendidor en esa salida, casi como un carrilero, bueno, puede ocupar la banda larga, el carril largo por ese costado derecho. Lo mismo en el lateral izquierdo con Álvaro Carreras, que en el Benfica le vimos también como defensa en una saga de 3 jugadores, o también como un lateral con vocación ofensiva. Y bueno, ya vimos a Tchouaméni en el Mundial de Clubes, incluso a Arda Güler, que puede ser ese pivote un poco más posicional, jugando como un 5 allí por delante de la defensa, o también jugar más adelantado. Lo vamos a ver con Bellingham cuando por supuesto se recupere de la operación en su hombro, el propio Mastantuono, que cuando le veamos sus primeros pininos allí en el Real Madrid, la vamos a ver también quizás pegado a la banda derecha, pero también ocupando posiciones centrales en otros momentos de los partidos. Así que lo que está claro es que vamos a ver un Real Madrid mucho más táctico de lo que vimos la temporada pasada con Carlo Ancelotti. Y dentro de esa táctica me fijo en el segundo pilar de los 4 que voy a hablar en este video, por eso que hasta el final, el cuarto me parece quizás el más importante, pero vamos con el segundo para seguir el orden del video, así que quiero hablar de la presión. Vimos a un Real Madrid en el Mundial de Clubes y seguramente lo vamos a ver desde ese primer partido de Liga contra Osasuna en el Bernabéu el 19 de agosto. Bueno, lamentablemente el capo del fútbol español, Javier Tebas, no le ha dado el descanso que necesita el Real Madrid, pero bueno, no hay excusas y al menos en 2 semanas que va a tener Xabi Alonso para adecuarse allí a los tiempos que marca el capo del fútbol español, Javier Tebas. Bueno, estos 15 días sumado a esa suerte de pretemporada que fue el Mundial de Clubes, un torneo que el Real Madrid jugó con todas las letras, pero que, insisto, para Xabi Alonso fue una suerte de transición entre la etapa que venía jugando el Real Madrid con Carlo Ancelotti y ahora sí, como digo, el comienzo de su era al mando del equipo blanco. La presión la vimos en el Mundial de Clubes con jugadores que ocupan siempre una posición muy activa cuando no se tiene el balón desde los delanteros y por eso es importante que Xabi Alonso convenza
tanto a Mbappé como a Vinicius, de que no pueden quedarse descolgados, lo que vimos en muchos momentos de la temporada pasada, que estos dos jugadores delanteros de top del mundo, los mejores que tiene el Real Madrid, pero que muchas veces pasaban de defender, pasaban del repliegue y prácticamente el equipo quedaba con 8 jugadores de campo para defender al conjunto rival. Esto no va a pasar con Xabi Alonso, que no le va a temblar la mano para si tienen algún momento que sentar a uno de los dos o en algún momento aplicar algún tipo de correctivo, porque el Real Madrid tiene que defender con los 11 jugadores, como va a hacer también en el ataque. En este caso hay dos claves, los delanteros, como digo, que sean el primer bastión de esa presión y la defensa adelantada para que sea un equipo corto en 30, 40 metros, que no sea más de eso, para intentar recuperar el balón lo más rápido posible y volver a reiniciar el partido. Y por eso vinculo esto de la presión con el tercer punto que quiero analizar en este video, que es el equipo junto, el equipo unido. No vamos a ver, insisto, jugadores descolgados o por un lado los defensas, por otro los delanteros, sino que Xabi Alonso quiere un bloque tanto para atacar como para defender. Y lo decía Federico Valverde, el uruguayo, en una de las entrevistas que le hacían en Real Madrid Televisión en esta primera semana de pretemporada, que una de las cosas que más les ha insistido Xabi Alonso es ver un equipo junto para defender y para atacar. Esto quiere decir que no va a haber distancias entre líneas, que entre los centrales y los delanteros va a haber, como digo, pocos metros. Si lo ideal serían 10, 15, 20 metros cuando se ataque y también cuando se defienda, porque insisto, al final un equipo táctico y colectivo como el Real Madrid tiene que ir juntos a la guerra para atacar y para defender. Yo creo que esto va a ser clave porque, como digo, en la temporada pasada vimos muchas veces al equipo roto, unos atacaban, otros defendían, y esto en el fútbol de hoy es inexplicable y es inadmisible. No se puede permitir que el equipo quede roto en dos fases del juego. Todos atacan, todos defienden, y esta es la idea que quiere implementar Xabi Alonso en el Real Madrid. Y ya por último, el cuarto pilar, y como digo, para mí el más importante, es que el Real Madrid quiere el balón, quiere atacar, quiere ser un equipo propositivo, quiere ser un equipo, como lo dijo Xabi Alonso en su rueda de prensa de presentación ya con el Real Madrid, que quiere un equipo que emocione, que nos cautive desde el juego y que sea, por supuesto, un equipo valiente. Y esto quiere decir que el Real Madrid lo vamos a ver muy poco en bloques bajos, como lo vimos en las últimas temporadas, que ante rivales potentes de Europa, bueno, el equipo tendiese a plantarse en un bloque muy bajo, con hasta los delanteros teniendo que defender en muchas ocasiones. Y esto con Xabi Alonso no va a suceder porque el equipo va a jugar en campo rival, lo vimos en el Mundial de Clubes, independientemente del rival, el equipo quiso plantarse en el campo rival, desde los defensas, en la línea del centro del campo, con prácticamente los 10 jugadores de campo, como digo, en el terreno del rival para arrinconarlo. Sobre todo sabemos que en Liga se enfrentan a rivales que, bueno, son en su mayoría accesibles. El Real Madrid tiene que salir a proponer, independientemente de que se juegue en el Bernabéu como visitante, más allá de que en la Liga sabemos que se enfrenta a un entramado de corrupción, y bueno, ya lo vamos a ver con los arbitrajes Negreira que va a empezar a sufrir el Real Madrid en el comienzo de la temporada, como sucedió ya en la campaña pasada, y bueno, como lo hemos sufrido en las últimas décadas del fútbol español. Pero más allá de eso, eso va por otro camino. En este caso, lo que tiene que hacer el Real Madrid es luchar contra todo esto desde el juego. Por eso el Real Madrid va a querer el balón, va a moverlo rápidamente para dejar en posiciones ventajosas a estos delanteros de élite, sobre todo a Mbappé y a Vinicius, que bueno, sin duda son capaces de destartalar cualquier defensa rival, y precisamente este va a ser el gran cambio, en mi opinión, que ojalá podamos ver en el Real Madrid desde el primer comienzo del primer partido, en el comienzo de la temporada contra Osasuna. De esta manera me despido. Si te gusta este video, si te gusta y compartes la ilusión por esta era de Xabi Alonso que comienza en el Real Madrid, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.